15 al capítulo 2, el versículo 3. Dice la palabra de Dios: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el Señor añada la bendición suya a la lectura de su palabra. Estas últimas semanas antes de Navidad estuvimos estudiando el libro de Efesios y venimos ahora al capítulo 2 y los primeros 3 versículos que estaremos viendo en el día de hoy. Pero antes vamos al Señor en oración, vamos a orar y a pedirle su bendición por la predicación de su palabra. Oremos. Señor y Dios Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque sabemos que tu palabra es inspirada y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos muestra las cosas tal como son. No se anda con excusas, no se anda con rodeos, sino que nos muestra la realidad de nuestro corazón, y la realidad que vemos en nuestro corazón y en nuestra naturaleza no es buena, es pecaminosa. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ver nuestro pecado y que nos guíes a toda la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por este pasaje que tenemos aquí en Efesios 2. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a abrir nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos alumbre. En el nombre de Cristo pedimos todas estas cosas. Amén. Siempre hay malas noticias. Eso es lo que me decía mi abuela hace bastantes años cuando veía el telediario con ella. Ella me decía, antes en las noticias siempre daban noticias alegres, de fiestas, de noticias interesantes, de datos curiosos, noticias de nacimientos, de avances, de cosas buenas, pero ahora siempre hay noticias horribles, de asesinatos, de muertes, todo negativo. Y si eso era verdad hace 10 o 15 años cuando mi abuela me lo decía, cuánto más en este último año, en estos últimos 10 meses que llevamos. Malas noticias y más malas noticias. Y como decíamos esta semana, para los que vivimos aquí en la comarca de la Sierra de Segura, las malas noticias son que no podemos muchos salir de nuestros pueblos y eso significa que no podamos venir a la casa del Señor. Pero hoy, en el libro de Efesios, hemos leído de malas noticias y noticias de las peores. La condición degenerada del corazón del hombre, la maldad incrustada en el corazón, la degeneración de nuestro mundo, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, el orgullo, la vanidad y la inmoralidad. Todas estas cosas la Biblia los llama pecado. No son simples errores o fallos, no son productos de las circunstancias, como muchos dicen, y no es algo subjetivo que para ti puede ser bueno y para mí malo, o para mí bueno y para ti malo. No, la Biblia lo llama pecado. Y la solución al pecado no está en nosotros, no es humana. El pecado no son enfermedades que requieren medicación,
no son problemas que pueden ser atajados con reformas sociales, no son desigualdades que pueden ser solucionadas con desarrollo económico y tampoco es ignorancia que puede resolverse con educación. No. Y quizá dices, ¿y por qué no? Porque la palabra de Dios lo deja bien claro y nos da las malas noticias que tenemos que escuchar. Que el ser humano, según el versículo 1, está muerto en sus delitos y pecados, totalmente muertos. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y es que no vamos a poder entender todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podrás entender lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Dios tiene preparado para ti si no te das cuenta de cómo estás realmente, de la situación en la que te encuentras, en la que nos encontramos como seres humanos. Si tú tienes una enfermedad mortal, pero te piensas que es un simple resfriado, lo más seguro es que no hagas nada al respecto ni vayas al médico. Pero si yo te aprecio y yo veo lo que te pasa y veo los síntomas que tienes, entonces voy a intentar por todos los medios convencerte de que hagas algo con esta enfermedad mortal que tienes. Si yo un día paso por al lado de tu casa y veo que tu casa se está incendiando y tú estás durmiendo y no te estás dando cuenta, yo voy a gritar con todas mis fuerzas, yo voy a intentar ir y despertarte y decirte lo que te está pasando. Y mi amigo, hoy tengo malas noticias para ti. No es que tu casa se queme, ni que tengas una enfermedad muy mala, sino algo mucho peor. Algo mucho peor. Hay malas noticias porque Dios nos dice en su palabra que el ser humano, que tú y yo, en nuestro estado natural, por naturaleza, estamos muertos. Muertos, totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Así de grave es la situación. Así que déjame convencerte en el día de hoy. Como se dice, normalmente tengo noticias buenas y noticias malas. Pues yo tengo hoy 3 noticias malas y una buena. Pero como se suele hacer, empecemos con las malas. Empecemos con las malas noticias. La primera mala noticia que tenemos es que el versículo 1 nos dice que estamos muertos en espíritu. Muertos en espíritu. A eso es lo que se refiere cuando dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice ahí Pablo a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y tú quizá dices, ¿yo muerto? ¿Yo cómo voy a estar muerto? Menuda tontería, ¿no? Yo estoy vivo y estoy sano y estoy bien y puedo salir a correr, puedo hacer mi vida. ¿Cómo que estoy muerto? La Biblia nos dice que estamos muertos, porque cualquier persona que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo por fe como el Salvador de sus pecados, está muerta espiritualmente, muerta verdaderamente, muerta totalmente. Porque la vida espiritual es la vida verdadera, es la vida que dura para siempre, la vida eterna. En la Biblia, la muerte no significa que se acaba nuestra existencia, no. Tampoco significa que somos aniquilados y ya está, no. Muerte significa separación, separación. Así que la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre, entre nosotros y Dios. Cuando Cristo estuvo en este mundo, hizo muchos milagros y ayudó a muchos. Y estos milagros que hizo, más allá de simplemente curar y sanar las dolencias de la gente, tenían un objetivo mayor. Tenían un propósito que lo llamamos redentor, y era mostrarnos lo que Cristo hace cuando nos salva, en la salvación del hombre. Cristo sanó a ciegos, y eso nos enseña que solamente Cristo puede abrir los ojos de nuestro entendimiento para que le veamos a Él y para que comprendamos el Evangelio. Él sanó también a mudos, y eso nos muestra que Cristo es el que abre nuestra boca para que podamos, en vez de maldecir a Dios, en vez de criticar a todos, que podamos alabar a Dios y publicar el Evangelio. Él sanó también a sordos, y así cuando Cristo nos salva, nos abre los oídos y ahora podemos escuchar su voz y seguirle. Él sanó también a cojos y paralíticos, y eso nos muestra que cuando Cristo nos salva, Él nos capacita para seguirle, nos da el poder para poder levantarnos y servirle a Él con todo lo que tengamos. Él sanó también a leprosos, y eso nos muestra que cuando Cristo nos salva, nos limpia de nuestra impureza, de nuestra podredumbre, de nuestra suciedad, nos lava nuestros pecados. Así que sí, como pecadores, todos somos ciegos y mudos y sordos y cojos y paralíticos y leprosos espirituales. Y cuando recibimos a Cristo, Él nos sana.
Pero estábamos incluso peor que eso. La Biblia va más allá, porque la mejor palabra que describe la situación actual del hombre natural, del hombre y de la mujer que están en este mundo, la mejor palabra, la palabra que engloba todas estas otras cosas, es la que tenemos aquí, la palabra muertos. Sí, estábamos ciegos y cojos y mudos y paralíticos y leprosos, pero más incluso, estábamos muertos, totalmente incapaces. Muchos hablan en el día de hoy, e incluso algunos evangélicos, de que el hombre simplemente está enfermo por su pecado, que el pecado nos limita en ciertas cosas, que aún el hombre conserva unos rasgos, un potencial para poder agradar a Dios, que el hombre es capaz de hacer buenas obras. Pero leemos hoy aquí que el hombre no solamente está enfermo, el hombre está muerto. Y la Biblia enseña claramente la depravación total del hombre. Hay muchas personas en el día de hoy que no entienden algunas doctrinas bíblicas como la elección, la predestinación y otras doctrinas que hemos estudiado en el capítulo pasado, y no entienden todo esto porque no entienden bien lo que es la depravación total del hombre, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así es como nos habla la palabra de Dios, incluso desde el inicio. En Génesis 6, el versículo 5, dice ahí que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y no ha cambiado la cosa en el día de hoy. El profeta Isaías tuvo que decir en Isaías 1, versículo 6, explicando la corrupción humana, dijo: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. En el hombre no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esto no hablaba de lo físico, sino de lo espiritual. Pero quizás tú dices, sí, es verdad que el hombre desde la cabeza hasta el pie, el hombre enteramente está mal, es pecador y está corrupto. Pero quizás dices, en el corazón, en el fondo, el hombre tiene algo de bondad. Y hay mucha gente que cree eso en el día de hoy. Pero ¿sabéis lo que dice la palabra? Que hasta el corazón está corrompido. Jeremías 17, versículo 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Pero dónde? ¿Dónde está escrito el pecado? Dice: esculpido está en la tabla de su corazón. Y luego en el versículo 9 de Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que aquellos que dicen, no, en el fondo hay bondad, no. En el fondo del hombre, en el corazón es perverso y engañoso. Ahora, esto no significa que el hombre es todo lo pecador que pudiera serlo, que todos siempre hacemos las peores maldades que podríamos hacer. No, la depravación total no significa esto. Lo que significa es que al estar totalmente muertos en delitos y pecados, eso significa que todas las áreas de nuestra vida están inclinadas hacia el mal y también incapacitadas para agradar a Dios. Y esta muerte espiritual que venimos hablando, no es que haya empezado ahora, no es que en los últimos años haya empezado, no, es que viene desde el principio de los tiempos. Desde que Adán cayó en pecado, el ser humano está muerto. Ese fue el castigo que le dijo Dios, que le amenazó Dios, y esa fue la condena. Y aunque la serpiente vino y dijo, no vais a morir, sí que murieron. Claro, por supuesto que murieron. En el mismo instante en el que pecaron, comenzaron a morir físicamente. Antes iban a vivir físicamente para siempre. Y también en el mismo instante en que pecaron, murieron espiritualmente. Se separaron de Dios. En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y ese es Adán, por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron.
Y esa última palabra, pecaron, se refiere a un pecado en el pasado y se refiere a que tú y yo hemos pecado en Adán. Y eso quiere decir que cuando Adán pecó, él pecó como el representante de toda la humanidad. Y nosotros pecamos en él y ahora la muerte se ha extendido a todos nosotros. Porque nosotros no solamente pecamos en Adán, sino que cada día pecamos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nacemos muertos espiritualmente. Y es importante que sepamos que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Eso es algo que se nos tiene que quedar en la cabeza. Pecamos porque nuestra naturaleza es la de pecado, es la de estar inclinada al mal. Venimos de serie con esta inclinación. Y la maldad no se pasa de padre a hijo por simple imitación o por enseñanza, como algunos defienden, sino por procreación, por la naturaleza corrompida. Y quien haya tenido hijos sabe esto. No le tienes que enseñar a tu hijo a mentir, no. Ya viene de serie sabiendo eso. No le tienes que enseñar a tu hijo a decir no quiero, no, ya. De pequeños, de bien pequeños, ya saben hacer todas estas cosas. Desde la concepción estamos en pecado. Somos pecadores desde que nacimos. Y esta muerte espiritual no solamente viene desde el principio, sino que también es universal. Y si os fijáis en el texto que hemos leído del 1 al 3 del capítulo 2, es curioso como el apóstol Pablo hace una distinción en estos versículos 2 y 3. En el 2 le está hablando a los efesios. Perdón, en el 1 y en el 2 les está hablando a los efesios y dice cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y le dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero esta muerte espiritual no era solamente cosa de los efesios, porque en el versículo 3 dice todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo les está diciendo a los efesios: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero oye, que vosotros no erais los únicos, que nosotros, yo también estaba muerto en mis delitos y pecados. No solo los gentiles, los efesios, sino los judíos también. Y eso entonces nos incluye a todos. Todos nacemos como pecadores, todos nacemos muertos espiritualmente. Quizá pienses tú, pero vamos a ver, yo no, porque yo nací en una familia cristiana y eso significa que yo no nací muerto espiritualmente, sino, no, la Biblia dice todos. Toda persona que nace está muerta espiritualmente. Quizá tú dices, bueno, espérate, yo no, porque yo recibí una buena educación. A mí me llevaron a un colegio bueno, aprendí modales, yo tenía moralidad, a mí me enseñaron cómo se debían hacer las cosas. Yo no soy como el delincuente del pueblo, como el borracho del pueblo, yo no soy como ese tipo de personas. Pero la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. Sí que es verdad que unos quizá de todos están muertos, unos tienen ataúdes más bonitos que otros, pero todos están muertos, todos. No importa dónde vayas en el mundo. Mucha gente piensa que cuando vas al campo misionero, incluso algunos misioneros se han hecho este ideal de que iban a ir al campo misionero y ahí la gente de las tribus o la gente del país son buenas y están deseando que alguien venga a hablarles de Cristo y están buscando a Dios, y si solamente alguien les hablara, entonces todos se convertirían. Y hay gente que ha ido al campo misionero, a África, a Asia, a Sudamérica, a tribus en Papúa Nueva Guinea, a otros sitios así. Y dicen, pobrecitos, no es justo que vayan al infierno si no han escuchado de Cristo, ¿no? Pero por supuesto que Dios es justo. Todos han pecado y ellos, desde todos los países, de todas las naciones, desde todas las tribus, odian tanto a Cristo como tú y como yo le odiábamos. Por supuesto que Dios es justo. No importa la raza, el país, la fama, la escala social, todos de manera natural estamos muertos y odiamos a Dios y no le buscamos. Y lo único que cambia de uno a otro es cuán avanzado está la putrefacción del cadáver. Lo único que cambia de un muerto espiritual a otro es cuán avanzada está la putrefacción del cadáver, pero todos están muertos. Y esta muerte espiritual es moral, porque dice aquí muertos en nuestros delitos y pecados. Esto habla de todo tipo de pecados, maldades de la mente y del corazón, de pensamientos, de palabras y de acciones. Estos son malas noticias.
El ser humano que no ha nacido de nuevo no tiene ninguna capacidad moral de hacer lo bueno. Las religiones intentan que el hombre se adorne con buenas obras, pero lo que están haciendo las religiones es simplemente lo mismo que hace el hombre de la funeraria. Está vistiendo y maquillando a un muerto, a un cadáver. No puede hacer nada para darle vida, solo para que tenga una buena apariencia. Y eso es lo que hacen muchas religiones. Incluso los fariseos, Cristo los llamaba sepulcros blanqueados. Estaban muertos, pero estaban blanqueados y bonitos por afuera. Y es lo mismo que hacen todas las religiones, menos Cristo Jesús, que Él sí que da vida. Pero estamos muertos, eso es lo que nos dice la palabra. Somos incapaces de lo bueno e inclinados a lo malo. E incluso cuando el hombre intenta hacer obras, intenta hacer cosas para agradar a Dios, dice Isaías 64:6, todos somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos una raza caída en pecado, depravada moralmente, muerta espiritualmente. Hay un documento antiguo, una confesión de fe del siglo XVII llamada el Canon de Dort. Y esta es que se hizo allí en Holanda. Y dice esto, dice, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira son incapaces de algún bien saludable ni salvífico e inclinados al mal son muertos en pecados y esclavos del pecado y no quieren ni pueden volver a Dios ni corregir su naturaleza corrompida ni por ellos mismos mejorar la misma sin gracia del Espíritu Santo que es quien regenera. Son incapaces, inclinados al mal, muertos en pecado, esclavos del pecado, ni quieren ni pueden agradar y volverse a Dios. Ese es el testimonio de la Escritura por todos lados. El hombre está muerto espiritualmente y ni quiere ni puede hacer obras aceptables delante de Dios. Pero aún así es responsable, porque el hombre hace todo esto voluntariamente. Nadie le obliga a pecar, él lo hace voluntariamente. Pero aún así, con todo esto, el hombre en todas las edades, en su orgullo, en su vanidad, se considera bueno. Si fuéramos ahora al pueblo aquí de Cortijos Nuevos o a cualquier otro pueblo y cogiéramos a 100 personas y dijéramos, os vamos a ordenar de mejor persona a peor persona. Todos querrían ponerse en el grupo de las mejores personas. Si le preguntaras desde 0 a 100, dime qué tipo de persona eres, buena o mala. Todos dirían, yo soy una buena persona, yo soy una buena persona. Quizá no soy la mejor persona, quizá no, pero yo soy buena persona, yo ayudo al prójimo, yo ayudo a mi vecino, yo les doy lo que necesitan, yo comparto lo que tengo, yo soy una buena persona. Y te pregunto a ti, ¿te consideras una buena persona? ¿Te consideras una buena persona? Déjame decirte lo que dice la palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Al final lo que yo piense de mí o lo que tú pienses de ti no es lo importante, porque hemos leído que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nuestro corazón se engaña y nos pensamos que somos buenas personas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 3, versículo 9. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? La gente se compara unos con otros. Yo soy mejor que mi vecino. Dice Romanos 3, versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Eres una buena persona? Mira lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Eres una buena persona? No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestro espíritu. Pero la segunda mala noticia que tengo que daros, la tenemos en los versículos 2 y 3, y es que estamos muertos como enemigos, no solamente muertos en nuestro espíritu, sino también muertos como enemigos
de Dios, en contra de Dios. Leamos ahí el versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estos muertos espirituales de los cuales estamos hablando no es que estén siempre pasivos o estén inertes, sino que físicamente ellos pueden andar siguiendo una corriente o siguiendo una persona. También tienen vida física, viven, dice ahí. Se podría decir que son muertos vivientes. Son muertos espirituales con vida física. Son muertos que son enemigos de Dios. Y es que cualquier persona de este mundo que no ha venido a Cristo está sometida a tres grandes influencias, tres grandes poderes a los cuales se somete. Y estos tres grandes poderes están completamente en contra de Dios y odian y aborrecen a Dios. Así que cualquier persona le está haciendo la guerra a Dios en tres frentes. Todo incrédulo está bajo tres amos. Y esos los leemos aquí. Primeramente el mundo, segundo Satanás y tercero nuestra carne. En el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El ser humano es como ese pez muerto que sigue la corriente del río, que baja por el río siguiendo la corriente, pero con el ser humano es aún peor, porque el ser humano en el río de la vida sigue la corriente de este mundo conscientemente y voluntariamente. El pez muerto simplemente la sigue y no sabe lo que hace, pero el ser humano sigue la corriente del mundo en contra de Dios, pero lo hace voluntariamente y conscientemente. La Biblia dice que Cristo, la verdadera luz, vino al mundo, pero el mundo no le conoció. El espíritu de este mundo sabemos que aborrece a Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Los rudimentos o los elementos del mundo son lo opuesto a Cristo y esclavizan a la gente. Y solo tienes que salir a la calle un rato, o enchufar la tele, o el móvil, o el ordenador, o leer el periódico, o escuchar a la gente hablar, y te das cuenta que el mundo es contrario a Dios, que el mundo odia a Dios. Mucha gente en el día de hoy se considera que van contracorriente, dicen yo soy un contracorriente, y piensan que hacen eso porque apoyan a ciertas minorías. Pero todos aquellos que no han conocido a Cristo están siguiendo la corriente de este mundo. Y Juan lo enfatiza también en su epístola de Primera de Juan cuando dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice: porque todo lo que hay en el mundo, y no se refiere al planeta Tierra, sino todo lo que hay en este sistema mundano, todo lo que hay en el sistema mundano, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. También el apóstol Santiago lo deja bien claro cuando dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Solo hay dos opciones. Si eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. Y nosotros, por naturaleza, seguíamos la corriente de este mundo. Pero también el otro frente en el que éramos enemigos de Dios era que seguíamos a Satanás. Porque dice ahí, en el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas palabras se refieren al diablo, a Satanás, también llamado el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4, versículo 4. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él tiene poder sobre otros muchos ángeles caídos y demonios. Él tiene esa potestad sobre estos ángeles caídos. ¿Y por qué se dice del aire? El príncipe de la potestad del aire, porque al igual que el aire, que esta atmósfera es invisible, de la misma manera hay una realidad invisible de maldad que no podemos ver, pero que ahí está, y que tiene una influencia sobre nosotros, una influencia sobre el mundo. Si vais a Efesios, pero el capítulo 6 y el versículo 12,
Efesios 6:12, hablando de la lucha que tiene el cristiano, Pablo dice que la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de que en las regiones celestes, en el aire, en el cielo, no en el cielo donde está Dios, pero que aquí en el aire hay una gran cantidad de espíritus malvados, de huestes espirituales de maldad que no vemos, pero que van en contra de Dios. Y el cristiano tiene una lucha con ellos, pero el que no es cristiano, el que no es salvo, es el siervo y el esclavo del diablo. Y si lo piensas, así es como entró la muerte en el mundo, por la tentación del diablo, y el hombre entonces se convirtió en enemigo de Dios, en muerto espiritual, en siervo del diablo. Cristo les dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y cada persona en este mundo está bajo la influencia y el control del diablo y de sus secuaces. Y el texto nos dice ahí el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que este espíritu está ahora actuando. El diablo está operando ahora. Eso no es una cosa del pasado, que sí, antes se decía que el diablo existía, que el diablo operaba. No, el diablo está activo ahora. Igual que lo estuvo hace 2000 años cuando tentó a Cristo, igual que lo estuvo hace 6000 años cuando tentó a Eva y Eva cayó y Adán también. Igual ese espíritu está ahora actuando en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia, aquellos que no conocen al Señor Jesús, son siervos y esclavos del diablo y le siguen ciegamente a donde les diga. Les promete libertad y son sus esclavos subyugados. Les promete felicidad duradera y solo les da placer temporal. Les promete amor verdadero y solo les da pasiones descontroladas que los llevan a la muerte. Les da una vida de pecado y en el futuro le acompañarán a él en una eternidad de tormento. Así que aquellos que están muertos espiritualmente, están muertos como enemigos de Dios siguiendo a la corriente de este mundo, enemigos de Dios conforme a lo que les diga Satanás, al príncipe de la potestad del aire, pero también enemigos de Dios viviendo en los deseos de la carne. El tercer enemigo es la carne, no solo el mundo y Satanás, sino que la carne. Y así es como vive la mayoría de la gente en el día de hoy. Tú lo habrás escuchado, lo leemos ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y tú lo habrás escuchado en el día de hoy: haz lo que te gusta, haz lo que te apetezca, lo que sean tus deseos, cumple tus deseos, no te prives de nada, tú te lo mereces, haz lo que te diga el corazón. Pero acabamos de ver que el corazón es engañoso y perverso. Pero eso da igual, haz lo que te diga el corazón, dice el mundo. Pero vivir en los deseos de nuestra carne es vivir contra Dios. Y este es el tercer enemigo de Dios y el tercer amigo del alma perdida, la carne. Porque aquel alma perdida es enemigo de Dios. Todos nosotros, como hemos dicho, estábamos muertos y éramos enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios, éramos amigos del mundo, éramos amigos de Satanás y éramos amigos de nuestra carne. Y este es el más cercano, este enemigo de Dios es el más cercano que tenemos. El mundo y el diablo están alrededor, pero la carne está dentro nuestra. Mucha gente en el mundo evangélico le echa la culpa de su pecado al diablo, pero no se dan cuenta que es su propia carne que es seducida y que cae. El hombre que había sido creado en santidad, en justicia y en conocimiento, pecó contra Dios y perdió todo lo que tenía. Y los castigos del pecado son en gran parte interiores, de nuestra carne, de nuestro ser. Tenemos ahora un entendimiento cegado, una mente perversa, fuertes engaños, dureza de corazón, horror de la conciencia y afectos viles y malvados, sentimientos malvados y equivocados y confundidos. Y a esto llamamos la carne. Y Romanos 8 nos explica en qué consiste la carne. Dice ahí en Romanos 8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, que el ocuparse de la carne es muerte, que los deseos de la carne son enemistad contra Dios.
Estos son los tres enemigos de Dios, los tres amos del alma perdida, las tres corrientes, los tres poderes a los que esta persona muerta espiritualmente está siguiendo. Muertos espiritualmente, muertos como enemigos de Dios, siguiendo a la carne, siguiendo al mundo y siguiendo al diablo. Pero fijémonos ahí en el versículo 2 y 3, que al hablar de estos tres poderes, para Pablo y para los efesios ocurrió en otro tiempo. Mirad estas palabras en el versículo 2, dice, Pablo le dice a los efesios, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y luego en el versículo 3, Pablo, hablando de él mismo o de los judíos, dice, de los judíos que habían conocido al Señor, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en otro tiempo. El redimido ahora no está andando conforme a estas cosas. Esto era en otro tiempo, antes de que fuésemos salvos. Esto indica que los cristianos ya no están bajo estos tres poderes de los que hemos hablado. Nuestros jefes de antes se han convertido en nuestros enemigos de ahora. Antes los amábamos al mundo, a la carne y al demonio y al diablo, y ahora aborrecemos todas estas cosas. En otro tiempo seguíamos a la corriente del mundo, pero ahora somos como salmones que van en contra de corriente. No amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo. En otro tiempo vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, pero ahora somos soldados de Cristo con la armadura celestial y peleamos contra Apolión, peleamos contra el diablo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y resistimos al diablo y él huye de nosotros. En otro tiempo vivíamos según la carne, según los deseos de nuestra carne, pero ahora vivimos según el Espíritu. Y por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos visto que somos muertos en espíritu, que somos muertos como enemigos de Dios. Pero ahora, en tercer lugar, la tercera mala noticia es que esta muerte es por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Dice el versículo 3, el final del versículo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Toda persona en este mundo que no conoce a Cristo es un hijo de ira por naturaleza, desde la concepción. Muchas veces la Biblia habla de ser hijo de algo, como que esa persona está marcada o caracterizada por algo. Pero en el texto hay otros hijos que aparecen. Dice ahí hijo de desobediencia en el versículo 2. Dice el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que están muertos en delitos y pecados, aquellos que son hijos de su padre, el diablo, son hijos también de la desobediencia y de la ira. No solo estamos en el bando enemigo de Dios, sino también en la familia enemiga de Dios. Y no sé si os acordáis de aquel versículo en Romanos 3:23, que quizá podemos ir si no lo conocéis. Ese versículo habla por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nos habla de una manera muy clara de estos dos tipos de hijos. Por cuando todos pecaron, somos hijos de desobediencia. Eso es lo que es el pecado, desobedecer, rebelarse en contra de Dios. Por cuando todos pecaron, hijos de desobediencia. Pero luego dice, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y están destituidos de la gloria de Dios. Somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios es un tema olvidado incluso por muchos creyentes evangélicos. A mucha gente y muchos cristianos en el día de hoy incluso les da vergüenza hablar de que Dios tenga ira contra el pecado. Mucha gente dice, es que mi Dios no es así. Yo sirvo a un Dios de amor. Muchos dicen que si Dios es amor, eso es incompatible con la ira. Si Dios es amor, Él es bueno, entonces Él no puede experimentar ira. Pero con decir eso, no solamente están pisoteando la palabra de Dios, sino que también se están contradiciendo en sus razonamientos. Porque sí, porque Dios es bueno, porque si Dios es bueno, porque si Dios es amor, entonces Él tiene que airarse. Como dice el pastor Paul Washer, si yo amo a los niños, entonces voy a odiar y aborrecer el aborto. Si yo amo a los judíos, entonces voy a odiar y aborrecer el holocausto judío.
Si Dios ama la justicia, Él va a odiar el pecado, va a aborrecer lo malo, va a estar airado contra el impío todos los días, va a airarse contra el pecador. La ira de Dios es el eterno aborrecimiento de toda injusticia, y por eso, como muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, muertos como enemigos de Dios, somos hijos de ira, hijos de ira. Es la consecuencia natural de que Dios sea santo. Y si aún no estás convencido de la ira de Dios, mira la cruz del Calvario. ¿Por qué es que Cristo murió? ¿Por qué es que Cristo murió? Porque allí en la cruz la ira de Dios, la ira del Dios Santo, cayó sobre su propio Hijo, para que aquellos hijos de ira pudiesen ser hechos hijos del Dios Santo. Tenemos que volver a predicar sobre la ira de Dios. Vivimos en tiempos en que se predica un Dios sin ira, una eternidad sin sufrimiento, una salvación sin arrepentimiento, un Cristo sin cruz. Mi amigo, tienes que darte cuenta que si rehusas creer en el Hijo de Dios, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Y hay un aspecto que ya es presente en tu vida de esta ira, porque la ira de Dios comienza en el abandono de los pecadores a ellos mismos y a las desenfrenadas consecuencias de sus actos. Eso es donde comienza la ira de Dios. Estás ya bajo la ira de Dios. En Romanos 1 leemos así, que aquellos que se rebelaron en contra de Dios, Dios los entrega a sus propios pecados, a sus propias pasiones desvergonzadas. Pero también hay un aspecto futuro de esta ira en el que los pecadores están atesorando para ellos mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mi amigo, el pecado es gravísimo, así que la condena por el pecado, que es la muerte y la muerte eterna, es gravísima. El que cree en Cristo ya no es hijo de ira, sino que es hijo de amor. Y el que cree en Cristo puede decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el que no cree en Cristo, el que está aún como hijo de ira, lo que tiene que decir es, si Dios es contra nosotros, ¿quién será por nosotros? Y si Dios es contra ti, mi amigo, no hay nadie que te pueda ayudar. Si Dios es contra ti, ¿quién puede ayudarte? Hemos visto estas 3 malas noticias. Pero no vamos a acabar aquí. Las malas noticias siempre se dan primero. Pero ahora vamos con las buenas noticias. Y es que sí, somos muertos en espíritu. Somos muertos como enemigos. Somos muertos en la eternidad, pero, somos muertos con una esperanza, con una sola esperanza, por la gracia de Dios. Porque si vamos al capítulo 2, las primeras 4 o las primeras 7 palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dice, y Él os dio vida a vosotros. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Hay esperanza. El hombre que está muerto en espíritu, muerto como enemigos, muerto por la eternidad, el hombre tiene esperanza. Tú tienes esperanza, yo tengo esperanza. Porque Dios es el único que puede dar vida a un muerto. Cristo tiene poder para dar vida. En Juan capítulo 11 vemos un escenario de muerte. Lázaro había muerto ya 4 días. Había sido enrollado, atado con vendas, un sudario en la cara y metido en una cueva y con una piedra puesta encima. Totalmente muerto. Todos sus órganos habían muerto, sin duda. Pero el Hijo de Dios, Cristo Jesús, grita entonces diciendo, Lázaro, ven fuera. Y la muerte no tiene nada que decir sobre Lázaro. El cuerpo de Lázaro, totalmente muerto, revive. El cuerpo de Lázaro que estaba muerto, resucita. Su corazón entonces vuelve a latir, su conciencia le vuelve, sus músculos vuelven a funcionar y entonces escucha la voz de Cristo, Lázaro, ven fuera, y entonces él se levanta y el que había muerto salió del sepulcro por el poder de Cristo. Y de la misma manera, el que está muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, muerto como enemigo, muerte bajo la ira de Dios eternamente, si escuchas la voz de Cristo, Él es el único que te puede dar nueva vida.
Él es el único. Y si veis ahí, en el capítulo 1 hemos leído antes del poder de Cristo, el poder de Dios en Cristo en la resurrección. Dios sometió, dice ahí en el versículo 22, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y naturalmente el versículo 1 del capítulo 2 que sigue de esto y habla, ¿y Dios qué hizo? Y Dios os dio vida a vosotros. El mismo Dios que resucitó a Cristo, el mismo Dios que ha sentado a Cristo a su diestra, ese mismo Dios os da vida a vosotros que estabais muertos. Ese mismo poder que resucita a Cristo es el que te resucita a ti de tus pecados. Mi amigo, si no has conocido a Cristo como Salvador personal, tienes que nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, necesitas vida porque estás muerto y esa vida solo se encuentra en Cristo, solo se encuentra en creer que Él tiene poder para salvarte, en creer que Él murió por tus pecados. Muchos dicen en el día de hoy, de diversas religiones, dicen, Dios le ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pero las cosas no funcionan así. Tú no te puedes ayudar a ti mismo porque estás muerto en tus delitos y pecados. La salvación no es un trabajo de cooperación entre Dios y tú. Es 100% de Dios. Un muerto no puede cooperar. Un muerto no puede cooperar. Un muerto lo que necesita es nueva vida. Si no hay eso, es imposible. Y tú estás muerto en espíritu si no conoces al Señor. Pero Dios puede hacer que nazcas del espíritu y tengas vida espiritual. Tú estás muerto como enemigo de Dios, así que ríndete y reconcíliate con Él por medio de Cristo, y Él te dará vida como hijo y como amigo de Dios. Tú estás muerto para toda la eternidad. Eres hijo de ira, pero huye de la ira venidera y tendrás entonces vida por toda la eternidad. Huye a los brazos de Cristo, huye. Y Él ha dicho que si vienes a Él, que si te acercas a Él, que si crees en Cristo, que si vienes a Él, el que a mí viene, Él ha dicho, yo no le echo fuera. Hoy hemos dado malas noticias de que estamos muertos, muertos espiritualmente, separados de Dios, muertos como enemigos de Dios, siguiendo a la carne, al mundo y a Satanás, muertos para toda la eternidad, porque estamos bajo la ira de Dios. Pero aunque estemos muertos, tenemos una sola esperanza. Y esa sola esperanza es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si vienes a Él, Él será tu Salvador. Le aceptarás hoy, le recibirás como tu Señor y Salvador, y Él te dará nueva vida. ¿Experimentarás eso en el día de hoy? Si tienes alguna duda, por favor, contáctanos. Háblanos por Facebook, YouTube o por donde sea. Nos encantaría hablar contigo y señalarte y guiarte y acompañarte a que vayas a Cristo. Y como hemos dicho, el que a Él viene, Él nunca le echa fuera. Te recibirá y te salvará. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y te damos gracias porque Cristo es el único que da vida a los muertos. Y pedimos, Señor, que muchos otros puedan conocer esta salvación. Señor, te doy gracias por darme vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y gracias, Padre, porque lo puedes hacer con mucha más gente. Y pido por los que están escuchando esta palabra, que si no te conocen, que si no han recibido esta nueva vida, si no han nacido de nuevo, que hoy sea día de salvación, que hoy sea día de resurrección, que hoy sea domingo de resurrección para esas personas. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga.